Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo. En primer lugar, agradecer, dar las gracias porque has estado escuchando estos temas. Quiero agradecer también a los colaboradores que permiten que esto pueda seguir siendo apoyado. Aquellos que dan un me gusta o simplemente nos ven y nos comparten. Estamos entrando en un tema quizás es más bien introductorio lo que hemos hecho hasta ahora, pero estamos metiéndonos en el tema relacionado con dos libros bíblicos que son el libro de Daniel y de Apocalipsis. Hemos dado una pincelada, no hemos entrado, estamos poniendo un contexto, pero sin embargo, si tú te das cuenta, hemos ya puesto el acento en algunos ejes temáticos en relación con la historia de Daniel y cómo lo podemos relacionar con el Apocalipsis. Ya hicimos algunos paralelismos con respecto a un punto muy importante. El primero de ellos tiene que ver con que ambos libros fueron escritos también para los gentiles, no solamente para el pueblo de Dios. Desde el primer pacto que Dios hizo con un hombre, eh, bueno, no, ni siquiera del primer pacto, sino que cuando quiere establecer un pueblo, por medio de Abraham, dice Dios que quiere bendecir a todas las naciones. No es casualidad que tanto el libro de Daniel haya sido escrito gran parte en arameo, el idioma de los gentiles, y del pueblo de Dios que manejaban el arameo. Eh, con ellos se podían comunicar con todas las personas. El idioma hebreo era más bien un idioma religioso, parte de una liturgia. Tampoco es casualidad que el libro de Apocalipsis se haya transmitido desde el griego koiné, que también permitía que la cultura o todas las culturas que ahí podían tener la posibilidad de promover y presentar el Evangelio pudiesen hacerlo. Gran parte del Medio Oriente, gran parte de Europa, gran parte del norte de África manejaba el griego koiné, para dialogar por medio de la cultura. Hay lugares como Alejandría, en, en el norte de África, lugares de grandes espacios de estudio en Turquía, donde están presentes las 7 iglesias que se habla en el Apocalipsis, hablaban el griego, que era el idioma de la cultura. Entonces, y en ese sentido también el idioma para los gentiles. Entonces no es casualidad que ya el Señor viene transmitiendo un mensaje. Justamente a eso hicimos referencia con respecto a que Nabucodonosor hacía una representación al hombre de pecado presentado en Apocalipsis y en segunda de Tesalonicenses. Dimos los versículos, ¿verdad? La estatua de la imagen de la bestia, así como la imagen de Nabucodonosor, en esa imagen de oro, también nos llevaba al libro Apocalipsis 13, al capítulo 13 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. También el número 6, 666 como número de la bestia, también hicimos mención a eso. También hicimos mención en cómo los nombres de 4 grandes personajes que se presentan en Daniel tenían una referencia netamente divina. Sus nombres tenían un significado pleno con Dios y fueron cambiados por nombres como mención a Abel o Baal, a- al dios Nebo o Nebo, al dios Venus y al dios Sol. También dijimos que la nación de Israel llevaba en su peregrinaje el fuego de la persecución, como estos 3 varones amigos de Daniel, el cual también está presente en el Apocalipsis. No hemos entrado todavía en la profecía en sí, pero estamos poniendo ciertas bases. Los 144.000 sellados también durante la tribulación, así como el pueblo
en, en el periodo de, de los 70 años, también hay presencia ahí, como se presenta en Apocalipsis 7. Y el testimonio de que vamos a ser liberados por el Señor en la tribulación, en la gran tribulación. Para algunos creemos que la iglesia va a pasar por la gran tribulación porque la iglesia ha sido perseguida desde siempre. Otros creen que la iglesia será arrebatada. Respetamos las posiciones en ese sentido, porque a pesar de que hay un contraste en las posiciones doctrinales, cada una de ellas invita a mirar en Jesucristo y prepararnos en Cristo para cualquier tipo de situación y evento y que se pueda poner en juego nuestra fe. Así que lo que importa acá es lo que Cristo va a hacer, no lo que hagas tú, ni haga yo, ni lo que creo yo, ni lo que creas tú. Eh, lo que dijimos desde el inicio de este estudio es que podamos mirar estas profecías, tanto en Daniel como en el Apocalipsis, que las podamos mirar en Jesucristo. Ahí encontraremos el verdadero sentido. Vamos a mirar lo simbólico, vamos a mirar lo literal, vamos a mirar la interpretación futurista, vamos a mirar la interpretación histórica, vamos a mirar desde una mirada incluso apologética, escatológica, hermenéutica, exegética, pero dijimos que el primero en interpretar las escrituras es Jesús. Él es quien ha mostrado quién es el Padre. Él es quien le ha dado a conocer, por eso es que Él interpreta claramente la escritura. Dice, oíste que fue dicho, pero yo te digo esto otro. Yo te estoy poniendo el espíritu de la ley. Tú dijiste, no matarás. Hoy escuchaste, no matarás, pero yo te digo que incluso aquel que dice tonto a su hermano, le está dando muerte. Dice la escritura, no adulterarás, mas sin embargo aquel que mira codiciosamente a otra persona ya está adulterando. Así es que el Señor pone un estándar en los mismos principios, en los mismos mandamientos más profundos y va hacia el espíritu de la ley. No va solamente a la letra como algunos se quedan puestos y fijados en eso. También dijimos claramente, en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos porque tenemos una relación personal con Cristo y en parte profetizamos porque el Señor a través del Espíritu Santo nos está sellando para dar luz a todo el mundo. No para vanagloriarnos del conocimiento que estamos recibiendo de parte de Él o que creemos entender toda la Escritura. No podemos entender toda la Escritura si no estamos en Cristo. No podemos estar comprendiendo toda la Escritura si no estamos sellados en el Espíritu. Quiero iniciar, quizá hice una introducción muy larga, pero es porque, y te pido disculpas por esto, porque quiero dejar bases sólidas para entrar en este tema. Vamos a poner ciertos puntos. Quiero llevarte a que miremos primeramente la historia que está en Daniel 6, que es sobre el foso de los leones. Para ello quiero pedir la dirección del Espíritu Santo, que sabemos que ya está con nosotros, pero sin embargo queremos que Él también se pueda quedar en nuestras vidas, sigamos profundizando este tema y que el Señor nos lleve a toda verdad y a todo conocimiento. Hay una invitación especial para esta oportunidad y es que cada uno de nosotros lea. La invitación anterior era que leyera los 3 primeros capítulos tanto de Daniel como de Apocalipsis, porque estamos estudiando juntos los dos textos. Todavía no entramos en el tema. Y ahora quiero invitarte a que leas los siguientes 3, o sea, el 4, el 5 y el 6 de ambos libros, tanto de Daniel como de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre Daniel en el foso de los leones. Esa historia que escuchamos desde pequeños que somos cristianos, pero con una cierta mirada profética. No estamos entrando directamente a la profecía, pero hicimos ya muchas, pusimos una base sólida para empezar a mirar la profecía. Querido Señor,
en primer lugar te queremos dar las gracias por permitirnos compartir entre nuestros amigos, entre nuestros hermanos, una mirada profética pero puesto en ti. En parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos porque tenemos una relación directa contigo, estamos relacionando contigo y podemos entender a la luz de la Escritura quién eres tú, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. No podemos entenderlo de otra manera. Si bien es cierto, tenemos todos los símbolos para hacer una interpretación clara de las Escrituras y sobre todo de tu propia revelación, esta revelación tiene que estar puesta en ti, Señor. ¿Y dónde encontramos esta plena revelación? En los Evangelios. Tenemos que mirar los Evangelios. Podemos mirar muchos elementos del Antiguo Testamento, pero si no miramos en el Evangelio quién eres tú, no podremos mirar cuál es tu revelación, cuál es tu apocalipsis. Así que invitamos también que podamos leer el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, que son importantes para que tengamos un conocimiento pleno al acercamiento del Apocalipsis y también de Daniel. Ayúdanos, Señor, para mirar en Daniel, en el contexto del foso de los leones, en el capítulo 6, en esta oportunidad, vamos a dar una breve pincelada y vamos a invitar también, y permite, Señor, que eso sea así, con una mirada de niño y emocionarnos nuevamente con esta historia maravillosa, pero para que nos des un espíritu de la profecía y podamos interpretar con tu espíritu la profecía que tú querías compartir desde siempre. Todo esto lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Primero, Daniel 6 contiene la historia muy querida por todos, que es Daniel en el foso de los leones. La escuché desde mi niñez, me la contaron muchas veces en las clases bíblicas, la escuché por parte de mis padres, cuando hacíamos el culto familiar, en casa de amigos, en reuniones familiares. Y además que yo me llamo Daniel, entonces era una historia, mi segundo nombre es Daniel. El personaje de Daniel siempre me ha gustado por eso. Y cuando ya supe que significaba Dios es mi juez o Dios juzgará, más me apasionaba. Darío constituyó sobre su reino 120 sátrapas, dijimos, e hizo que Daniel fuese el primer gobernador. Después de Darío venía Daniel, y Daniel estaba a cargo de los 120 sátrapas, que eran los gobernadores de cada uno de los reinos. Un reino gigantesco, el reino de Darío, de Darío el Medo, el persa, podríamos decir, pero era en realidad Medo. Esto hizo que Daniel fuese el hombre más poderoso en el reino junto con el propio Darío. Y quizás era el más representativo. Quizás Darío se daba el lujo de descansar en Daniel. Se dedicaba a pasarlo bien mientras Daniel se dedicaba a toda la parte administrativa y hacía todo el trabajo. Y era el que visitaba las regiones, el que iba hacia distintos lugares y se encargaba del trabajo del rey. Porque claro, el rey se dedicaba a disfrutar de su imperio y de gozar lo que tenía. En cambio, Daniel era un hombre lleno de fe y lleno de trabajo también. Esto también hizo de Daniel que él pudiese dar un gran testimonio de la gracia de Dios. Por medio de Daniel, en un reinado pagano, la presencia de Dios al estar con él y él ser una persona de un testimonio tan maduro y tan verdadero, que le permitió llevar a cabo todo esto. Sin embargo, ya Daniel venía en un ministerio de 72 años bajo distintos reyes paganos, comenzando por Nabucodonosor. Y esto también, sin embargo, debido a su dedicación completa a Dios, él continuó en esta elevación y siendo ascendido cada vez. O sea, llegaba un rey, podría haber, como pasa en los gobiernos actuales,
Llega una nueva administración, llega un nuevo presidente, llega una nueva mirada política y quienes son la persona más importante después del presidente siempre sale. Siempre. Si un gobierno es de una mirada política más centrada en la izquierda y otro gobierno más centrado hacia la derecha, obviamente a la persona más importante después del presidente, esa persona va a salir. Esto jamás pasó con Daniel, porque él era fiel a Dios por sobre todas las cosas. Cuando Daniel tenía aproximadamente unos 90 años, sus rivales, estos sátrapas muy celosos, engañaron al rey Darío para que firmara un edicto diciendo que ningún dios podía ser adorado excepto el mismo rey. La misma tentación de Nabucodonosor. Darío, un hombre justo, fue que sin embargo era pagano, que ya tenía una relación con el Dios de Daniel, fue tentado a transformarse, como dijimos en este sentido y llevándolo a la mirada profética, podría ser un símbolo del hombre de pecado. Una especie de anticristo, porque en el fondo se estaba poniendo en un lugar que no le corresponde, en un lugar de Dios, y él estaba viviendo esa situación. Entonces Darío se sintió tentado y a la vez fue engañado y decidió aceptar este reto. Sin embargo, Daniel continuó orando de la misma forma y para lamento del propio rey Darío, fue por el propio edicto, fue echado en el foso de los leones. No lo estoy contando como para niños, no tengo esa forma que muchos hermanos o hermanas tienen para contar una historia para niños. Estoy contando también a los adultos, a ustedes. A la mañana siguiente el rey Darío se levantó muy temprano y llamó en su desesperación. Yo creo que como él tenía una relación tan íntima con Daniel, tiene que haber orado al Dios de Daniel, a Jehová, a nuestro Elohim, a nuestro Señor. Y él tiene que haber dicho: Dios de Daniel, si verdaderamente existe, cometí un error y puse una ley, un decreto que me llevó a transformarme en una persona orgullosa y egocéntrica. Sin embargo, te pido, si realmente existes, como he escuchado a través de toda mi historia y a través de todo mi reinado, he escuchado cómo tú has protegido a Daniel con reinos anteriores, con reinos que tenían otra visión política a la mía, pero tú preservaste a Daniel y le diste un lugar de importancia. Por favor, si realmente existes, cuida a Daniel. Está en un foso lleno de leones hambrientos, pero si realmente tú existes, así como lo hiciste en el pasado, en la vida de Daniel y sus amigos, manifiéstate, porque creo que solo tú puedes hacerlo. Todos estos dioses que son estatuas de oro, de piedra, de metal y de madera, quizás no van a poder hacer nada. Y yo, que creía ser el Dios en la tierra, tampoco ni siquiera puedo romper el edicto que puse. Por favor, si tú existes, permite que Daniel se salve. ¿Y sabe lo que pasó? Que en su amor que tenía Darío hacia Daniel, le llamó a voces, con una voz muy triste, quizás ya sin ninguna esperanza, cuando se levantó temprano y le llamó y dijo: Daniel, ¿estás ahí? Y cuando escuchó una voz suave de Daniel, muy, muy serena, muy tranquila, se alegró en gran manera a causa de él. Entonces Darío mandó a que los acusadores de Daniel, junto con sus esposas e hijos, fuesen traídos y echados en el foso de los leones. Ellos fueron devorados antes de llegar al foso, al mismo fondo del foso. O sea, lo iban bajando y ya estaban siendo devorados. Ese fue Darío,
no fue Dios. Dios no actúa así. Dios nos invita a amar incluso a nuestros enemigos. No digamos como cristianos que ese fue el pago por perseguir a alguien que tenía la fe en Dios. Tengamos ese cuidado. La vida de oración de Daniel es un punto del enfoque principal en este mensaje. Notemos lo siguiente, la frase como solía hacerlo en el versículo 10. El hecho de que los enemigos estaban tramando para destruirlo y el tener que enfrentar el foso de los leones no hizo que él dejase de orar más o menos. Este gran hombre de fe no tenía una religión de desesperación que podemos tener tú y yo al momento de enfrentarnos a las profecías, ni con una angustia de saber qué pasa con lo profético. Tienes que tener la tranquilidad que Dios tiene todo el control y que Dios se va a manifestar en la persona de Jesucristo y en el Espíritu Santo para llevarte a toda claridad, a toda verdad. No te desesperes. Está escuchando esto, lo necesitas escuchar para poner ciertas bases. Elementos importantes que tenía Daniel y que si quieres entrar en la profecía tienes que tener periodos regulares de oración, o sea, un hábito para orar. ¿Quieres entender la profecía? ¿Quieres tener el espíritu profético para compartirlo con los demás? Hazte el hábito de orar por lo menos 3 veces en el día. Pon un objetivo como segundo punto. Primero, tener un periodo regular de oración y el hábito de orar. En segundo lugar, ponte un objetivo, una meta definida en tu oración. Señor, abre mi mente, pon tu mente en la mía y en mi corazón para que yo pueda entender y pueda compartir. En tercer lugar, un lugar definido para orar. Ten un espacio dentro de tu casa. O sal al patio, o permite ir caminando, un lugar de paz y tranquilidad para que te encuentres con Dios y nadie te interrumpa en esa relación. Y en cuarto lugar, pon una actitud definida para orar. ¿Sabes qué? Puedes orar todo el tiempo, pero si no tienes fe, tu oración no va a tener sentido. Va a estar haciendo una mera repetición, a pesar que tu oración puede ser distinta todos los días, pero si tú no tienes fe en que el Señor va a obrar y que el Señor sí te quiere usar como un instrumento en sus manos, ten por seguro que así no va a ocurrir. Esta historia claramente enseña el valor de una vida de fidelidad y dedicación, una vida de oración y una vida de fe. Sin oración y sin fe y sin fidelidad ni dedicación, no podrás comprender la profecía. La vida de Daniel enseña el valor de la fe. Su fe en Dios, a pesar de que no estaba revelado todo en él. Él tenía cierta visión, pero lo que conocía lo ponía en práctica. Ni siquiera había llegado el Mesías para entender y tener una claridad de quién era Dios verdaderamente. Y eso le pasó a muchos hombres de las Escrituras, que no tenían el pleno conocimiento porque no se había manifestado quién ha representado a Dios a través de toda la historia, que es Jesucristo mismo. Sin embargo, con lo que él tenía en su poder, con todo eso, con todo lo que estaba en su mano, él creía. Tú y yo podemos tener mucho más revelación que Daniel, porque hemos conocido a Dios por medio de Jesucristo y conocemos su testimonio. ¿Te das cuenta? Tú podrías tener una profecía, tú y yo podríamos tener un espíritu profético más potente que el mismo Daniel, o que el mismo José, o que el mismo Moisés, o el mismo David, o el mismo Jeremías, el mismo Zacarías. ¿Te das cuenta de eso o no? Además, él continuamente se dejaba guiar por la revelación y seguía abriendo su ventana hacia Jerusalén. Esto no era un acto de presunción, sino que era una expresión de fe clara. Así como todos los judíos que estaban ahí, que habían sido deportados,
Quizás habían perdido la costumbre, se habían mimetizado con la cultura. Sin embargo, Daniel tenía la costumbre de orar mientras miraba hacia Jerusalén. No porque tenga algo mágico especial mirar hacia Jerusalén, sino que porque él tenía claridad de que en la revelación, en lo que él había escuchado de los profetas anteriores, el tiempo del Señor se iba a cumplir. 70 años fueron el periodo de cautiverio. Daniel tenía esa claridad. Él no cambió debido a todas las amenazas que sufrió contra su propia vida. Sus enemigos conocían sus costumbres y la costumbre de orar y dependía de su constancia. Además, aún aquellos que lo odiaban tenían fe en que su hábito de oración se iba a poner en juego. Por eso era la tentación para Darío, porque él sabía que sus enemigos sabían que él no iba a cambiar y era la oportunidad. Sabían que él no iba a transgredir su mirada. Por eso sabían que Darío lo iba a tomar prisionero. Nosotros, ¿qué nos pasa con ello? Pues es que aquellos que le odiaban tenían una fe equivocada, por cierto, pero sabían que él iba a tener esa visión. Hebreos 11, en el verso 33, dice que por fe se taparon las bocas de los leones, como pasó con Daniel. Hoy en día es posible que para nosotros tengamos un testimonio similar al de Daniel. ¿Es posible vivir con esta mirada y esta visión piadosa, llena del Espíritu, y que pueda decir de cada uno de nosotros conforme a eso, a lo que creemos? ¿Tenemos una vida que sea concordante con lo que creemos? Daniel mismo, en su sentido, dice en Daniel 6, al cual es el capítulo que te invité que pudieras hacer una lectura, dice que era una persona llena del Espíritu. Por eso se mostraba como alguien superior, no para jactarse, sino que para vivir de acuerdo a lo que él creía. Porque había un espíritu, que era el espíritu mismo del Señor, puesto en él. Pero no podían hallar acusación alguna ni una falta, porque él estaba lleno del espíritu y era fiel. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos nada en contra de Daniel. ¿Cómo lo acusamos? Si no hallamos nada en contra de él, lo tuvieron que acusar en contra de la ley de Dios. Eso estoy parafraseando un poco lo que se dice en los versículos 3 al 5. En resumen, notemos, y en el verso 23, Daniel fue librado porque había confiado en Dios y porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Y en esta victoria, nosotros podemos ir a Juan. Recuerda que Juan es el escritor de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, dice: y en esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero nuestra fe en la persona de Jesucristo. ¿Sabes qué? Daniel no había tenido la plena claridad de quién era Jesús, pero había escuchado, quizás estaba fuera del palacio, quizás estaba cumpliendo labores de trabajo, y por eso no aparece dentro de los tres amigos que tuvieran que arrodillarse frente a una estatua de oro. Pero él sabía de parte de sus amigos que se había manifestado el ángel de Jehová, se había manifestado el Hijo de los dioses, como dijo Nabucodonosor, se había manifestado Dios mismo. Pero ya hemos dicho, nadie ha visto a Dios, sino que su Hijo Jesucristo es quien le ha dado a conocer a través de toda la historia. Él no tenía a lo mejor la claridad, Daniel, de quién se había manifestado ahí, pero con la historia de sus grandes amigos sabía que un ser, un mensajero, alguien distinto, con un porte distinto, se había manifestado en gloria y majestad, y que por eso sus tres amigos no se les quemó ni un cabello ni la ropa. Y él sabía que eso era
parte de la presencia de Dios. Por eso el que logra la victoria y que ha vencido el mundo es nuestra fe, pero en la persona de Cristo. Ahora, desde la interpretación profética, Darío exigía adoración, homenaje y oración por todo el pueblo. Él, siendo un hombre, está pidiendo oración. Es un tipo de la persona del anticristo, quien exige que todos le adoren y adoren la imagen de la bestia. Y aquel que no la adore sea muerto. Así como Daniel tenía que haber muerto en el foso, en Apocalipsis 13 nos da esa claridad. La preservación de Daniel en el foso de los leones es un tipo de cristiano sellado en Jesucristo, como un arquetipo de los 144.000 sellados, sean simbólicos o sean literales. ¿Por qué? Porque quienes serán sellados y preservados para el momento de la tribulación entregarán un mensaje potente y estarán dispuestos a entregar su propia vida porque estarán llenos del Espíritu. Apocalipsis 7, quiero invitarte a que puedas leer Apocalipsis 7 completo, pero si no puedes leerlo completo, por lo menos lee desde el versículo 1 al 4 y Apocalipsis 14 desde el versículo 1 al 5, si no puedes leer completamente. Yo voy a leer en esta oportunidad solamente Apocalipsis 7 para que puedas mirar el mensaje. Estamos entrando y haciendo pequeñas pinceladas para luego entrar en la profecía en sí. Dijimos que íbamos a tocar el tema como corresponde, ¿verdad? Así es que te invito a que mires Apocalipsis 7, que dice, después de esto vi a 4 ángeles en los 4 puntos cardinales de la tierra. Ellos detenían los 4 vientos de la tierra para que ninguno soplara en ella, ni en el mar, ni en ningún árbol. Luego vi otro ángel que venía del oriente y que traía la marca de Dios viviente. Pon atención a esto, la marca del Dios viviente. Este ángel gritó a los 4 seres, a los 4 ángeles que habían recibido el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Les decía, todavía no lo hagan, no hagan daño, no hagan daño a la tierra, ¿cierto? Todavía no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que pongamos una señal en la frente de todos los que sirven a nuestro Dios. Y esa señal, al igual que la tuvo Daniel, fue el Espíritu de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces oí el número de los que habían recibido la señal. Eran 144.000 de todas las tribus del pueblo de Israel. Recibieron la señal 12.000 de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. La destrucción de los enemigos es un tipo del juicio divino. Recuerda que el Padre nadie juzga. Ha dejado todo juicio a su Hijo Jesucristo. Un juicio lleno de amor, porque Él no viene a condenar, sino que viene a salvar a todos los habitantes de la tierra. Pero el juicio de Jesucristo hacia las naciones tiene una claridad y se va a dar al final de la tribulación en un lugar que se ha puesto mucho énfasis en el Armagedón, que es el monte de Megiddo. Vamos a explicar ese tema en algún momento, lo que significa el Armagedón, porque la gente en el tiempo medieval se equivocó mucho en esa mirada interpretativa, porque ha puesto al Espíritu de Dios de una manera engañosa. Está mostrando a un Dios que no existe. Si quieres saber quién es Dios, nuevamente insisto, mira en la persona de Jesucristo y cómo Jesucristo actúa. Cómo Jesucristo actúa. No quería meterme en este tema, pero dijimos que por medio de los evangelios conocemos quién es Dios. Quiero llevarte a las escrituras en Juan
capítulo 12, en Juan capítulo 12, sobre una mujer que en Pascua quiso compartir un mensaje sin hablar. Y ese mensaje fue de parte de María de Betania, la hermana de Lázaro. Y dice claramente que tanto María como Marta prepararon la comida. Lázaro era uno de los hombres que estaban con él en la mesa. Luego María casi tomó medio litro del perfume de nardo, el más caro, y echó este perfume de nardo que estaba puro, o sea, ni siquiera se había mezclado con otro perfume para que durase más tiempo. Derramó el aceite en los pies de Jesús y los secó con su cabello. La casa se llenó con un olor fragante, con el perfume de este aceite. Con esto quiero mostrar que el Señor siempre, siempre, por todo momento, ha querido estar con nosotros. Siempre ha querido estar presente en el momento en que Él se ha querido manifestar. Siempre el Señor es un Dios de misericordia y de amor. Y respeta también fielmente lo que tú y yo queremos hacer en el amor para el amado. Yo quiero invitarte para que tú derrames tu perfume, tu propia vida, puedas derramar en la vida, en tu propia vida, y te entregues por completo al Señor. De esta manera el Señor podrá cubrir con su vida todas nuestras necesidades. Por ello que te invito a que puedas vivir una vida plena en relación con el Señor, porque solamente por medio de Él podrás tener este verdadero arrepentimiento que suelo hablar de Él, la verdadera metanoia, el verdadero corazón de Cristo. Quisiera darte las gracias y vamos a seguir mirando este punto para entrar en cualquier momento al tema profético, pero estamos recién en un inicio, en una primera parte. Quizás muchos de los elementos que están aquí ya los conoces, no te angusties, porque vamos a llegar al punto central para que la divinidad de Jesucristo se presente en el espíritu profético, porque eso es lo que queremos compartir con cada uno de ustedes. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.